Muy buenos días, pueblo de Dios. Soy el padre Richard Samur desde mi parroquia de Santa Clara, en San Antonio, Texas. En unos breves momentos vamos a iniciar el santo sacrificio de la misa. Estamos en el tercer domingo de Pascua. Las escrituras de hoy nos hablan de muchas cosas importantes. Recuerden que la primera lectura siempre en este tiempo de la Pascua es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el tiempo donde la iglesia primitiva se está formando, los primeros discípulos, cómo ellos vivían, etc. Pero el evangelio de hoy es el famoso evangelio donde va Jesús con los discípulos de Maús, donde los discípulos de Maús encuentran a Jesús. Yo quisiera que por favor pusiéramos atención en esa historia, porque realmente esa historia es la descripción de la misa. Ya voy a explicar yo en mi homilía, para que nosotros como católicos nos sintamos pues en paz, sabiendo que estamos haciendo la voluntad de Dios y de su Hijo Jesucristo. Les recuerdo pues que nuestras liturgias de Santa Clara, por lo menos cuando estemos en este tiempo del coronavirus, como decía el arzobispo esta mañana en su homilía, ya no quiero ni mencionar el nombre. Vamos a tener las liturgias en español los días lunes, miércoles y viernes. A las 8 de la mañana, recuerden que es Central Time, a las 8 de la mañana es la misa, a las 3 de la tarde la coronía a la Divina Misericordia y a las 8 de la noche el Santo Rosario. Esta semana vamos a rezar el Rosario a la Virgen Dolorosa o los 7 dolores de la Virgen. Y en inglés son los días martes, jueves y sábado. Igual, martes a las 8 de la mañana, a las 3 de la tarde la coronía en inglés y a las 8 de la noche vamos a rezar también el Rosario a Nuestra Señora de los Dolores. Les pido por favor que se suscriban a mi canal, FR Richard Samur de YouTube. Cuando ya tengamos 1000 suscriptores, pues vamos a pasar en vivo en YouTube nuestra Sagrada Eucaristía. También quiero dar la bienvenida a todos al pueblo de Dios y los seguidores pues de Fundación de Virgen de Guadalupe. Un saludo a todos ustedes. Muchas gracias a Adrián, a Gloria y a Laura pues por permitirnos entrar con ustedes. Por favor sintonicen Virgen de Guadalupe Media, o si no pues la aplicación, si no tienen pues en el radio es 1380, también pueden escuchar las liturgias. Así es que vamos a empezar en un minutito, pues dispongámonos a participar con el Señor. Fíjense qué bendición tan grande, que aunque no estén acá, Jesucristo va a sus hogares a celebrar la misa con ustedes. Ya regreso en un minutito. Preparémonos, ya dejemos a un ladito el cafecito, las galletitas hasta para después. Sí, a mí no me
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Muy buenos días a todos, buenos días a todos ustedes que están en sus hogares participando en esta Sagrada Eucaristía. Muchas gracias a Fundación Virgen de Guadalupe también por permitirnos entrar por medio de su corporación. Este fin de semana es el tercer domingo de la Pascua. Vamos a implorarle al Señor que nos acompañe y que no nos abandone, especialmente en este momento, en estos tiempos que estamos sufriendo, pues la pandemia y todo este dolor de muchas personas, sobre todo a todos aquellos que se han quedado sin trabajo. Vamos a pedir por ellos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, le pedimos perdón a nuestro Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y a ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos, y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, Padre, Señor Dios Hijo, piedad, 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 Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Ofrecemos esta Sagrada Eucaristía por todas sus intenciones, por todos ustedes que nos están enviando sus peticiones, sus oraciones, sus necesidades. Las vamos a poner hoy a los pies del altar del Señor. Pidamos también por todas las personas que laboran en los hospitales, los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los de la limpieza, los secretarios, todos los que están pues laborando en estos lugares que están pues expuestos al virus, a contraer el virus, que Dios envíe un manto poderoso para que los proteja. También todos aquellos, pues, como le llaman aquí en Texas, los troqueros que andan repartiendo comidas. En fin, todo el mundo que está tratando
de que muchos de nosotros tengamos vida, que Dios les proteja. Oremos. Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que al alegrarse hoy por haber recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés se presentó Pedro, junto con los 11, ante la multitud, y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él, y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en tus manos. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Bendiciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de la alegría perpetua junto a ti.
Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios, que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros, pero como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo. Y por amor a ustedes, lo ha manifestado en estos tiempos, que son los últimos. Por Cristo, ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y lo llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también la esperanza en Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos las Escrituras. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les había aparecido a unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición,
lo partió y se los dio diciendo. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras has resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Había un rey en el siglo XVI en Inglaterra. Este rey era muy católico y un día, pues antes que se celebrara la misa, estaba en su oficina pues haciendo su trabajo, haciendo algunos negocios. Sin embargo, un soldado de la dinastía del rey llega todo apresurado y así como que emocionado, asustado, que no creía, llega y le dice: Su majestad, usted tiene que venir a la iglesia inmediatamente para ver lo que pasa. Y entonces el rey, pues al verlo un poco preocupado, porque parecía haber visto un fantasma, le pregunta: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que pasó? El soldado responde: tienes que venir a ver. Jesús está en el centro del altar. Jesús se apareció y yo lo pude ver ahí en el altar. El rey pues se quedó tranquilo, siguió haciendo trabajo y le dice: ¿y cuál es el problema? Entonces el soldado se asusta y le dice: no, si aquí no es de que sea un problema, es un milagro que Cristo haya aparecido, que no escuchaste lo que yo dije. Le dice el soldado: sí escuché lo que dijiste, pero la verdad es que cada vez que yo participo en la misa, Jesús está presente y yo lo veo siempre en el Santísimo Sacramento del altar. Esa es una historia real. Este tercer domingo de Pascua, escuchamos en el Evangelio la famosa historia de los discípulos de Emaús. Creo que muchos estamos familiarizados con esta historia y aparece únicamente en el Evangelio de San Lucas. Y este encuentro de los discípulos con Jesús sucede el día domingo de la resurrección, al que nosotros llamamos domingo de Pascua. Así dice el Evangelio, ese mismo día, el primer día de la semana. Y el mensaje central de las Escrituras el día de hoy es que Jesús está presente en la Eucaristía. La naturaleza humana nos invita a decir que tenemos que ver para creer. Esto es un dicho muy popular y mucha gente lo pone en práctica, lastimosamente incluyendo hombres y mujeres de fe. Pero para nosotros, no solo como cristianos, sino que como católicos debe de ser lo opuesto. Tenemos que creer para ver, porque si no creemos, no podemos ver. Y eso es lo que sucedió con los discípulos en ese encuentro. Ellos vieron a Jesús, pero no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque ellos no creyeron cuando Jesús estaba vivo, les hablaba que tenía que morir, que tenía que ser crucificado y que iba a resucitar al tercer día. Y eso es lo que les dice Jesús: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. No creían, entonces no vieron. El Antiguo Testamento nos describe de muchas maneras cómo el pueblo elegido, Dios se le aparece, Dios se les manifiesta, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, a David, a Jeremías, a los profetas. Sin embargo, en este diálogo entre los discípulos de Emaús y Jesús, todavía ellos no habían
no les había caído el 20, como dicen por aquí, ¿verdad? Como que no habían entendido, porque dicen, era Jesús el Nazareno, ese profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo. Ellos no dijeron Jesús el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Quiere decir que todavía seguían incrédulos, porque los judíos esperaban a otro tipo de Mesías, no el Mesías que se les estaba presentando. Este evangelio, saben, es una obra maestra que nos ayuda a creer que Jesús está presente en la Eucaristía y también que nos ordenó hacer ese memorial siempre. Fíjense lo que dice la Escritura, que los ojos de los discípulos se abrieron hasta que Jesús tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y se los dio. Hola católicos, hello Catholics. Any clue? ¿Alguna pista? ¿Les suena esto cuando decimos tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo? Eso es lo que el sacerdote dice en cada celebración eucarística. Y eso es exactamente lo que Jesús hizo con los discípulos de Emaús. ¿Qué significa esto? Que esa es la primera misa que Jesús celebra oficialmente después de su resurrección. Y es la segunda misa que celebra. La primera misa fue el Jueves Santo, donde Jesús instituye el ministerio sacerdotal, pero instituye también la Sagrada Eucaristía. El camino a Emaús es una misa, exactamente, y déjenme explicarle. Dice la Escritura que los discípulos estaban caminando por un camino, iban caminando en el camino. Eso es lo que nosotros hacemos cuando salimos de nuestra casa y venimos a la iglesia. Vamos caminando hacia el encuentro. Luego dice que Jesús los encontró en el camino. Cuando nosotros venimos al templo, encontramos a Jesús en el sagrario, en el templo. Aquí está Jesús. Jesús nos encuentra y nosotros nos encontramos con Jesús. Eso es lo que pasa cuando tú llegas a la iglesia. Luego dice la Escritura que Jesús les explicó las Escrituras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todas las Escrituras que se referían a Él. Eso es lo que hacemos en la misa. La primera lectura y el Salmo son tomadas del Antiguo Testamento y la segunda lectura es tomada del Nuevo Testamento. Y la explicación de las Escrituras es la homilía, es lo que el sacerdote habla. ¿Y qué pasa después? Después viene la consagración. Cuando dice la Escritura de hoy, Jesús tomó el pan, dijo la bendición, lo partió y se los dio. Esto es lo que sucede en cada misa. El camino de Emaús es una misa. ¿Qué significa para nosotros? Que la misa es bíblica. Que desde antiguo Jesucristo lo había tenido en consideración y lo dejó establecido para su iglesia universal. Pero qué insensatos somos cuando venimos a misa y no reconocemos a Jesús en la Eucaristía. Qué insensatos somos que a veces venimos y no nos preparamos espiritualmente para este encuentro con Cristo. Qué insensatos somos que a veces nos quejamos porque dicen, esa misa es muy larga, yo quiero una misa de 30 minutos. La misa es aburrida. Pareciéramos esos discípulos de Emaús, que somos insensatos, que somos duros de fe, que no podemos reconocer al Señor. Pero la misa no termina, la misa no empieza cuando termina la misa. La misa empieza cuando termina la misa. Realmente la misa empieza cuando terminamos la celebración eucarística. Ahí no termina la misa, en la misa es la preparación.
Pero realmente la misión es cuando el sacerdote dice, vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas. Ahí comienza la misa realmente. Nosotros debemos de considerar 4 aspectos que son responsabilidades como católicos. Primero es descubrir a Jesús, ese encuentro que tenemos con Jesús. Número 2 es el acompañamiento, es el seguir a Jesús. Número 3, la adoración a Jesús, que es la comunidad. Y número 4, compartir a Jesús, que es la misión. Ese encuentro que tenemos con Jesús, fíjense que Jesús se le acercó a ellos. Hay mucha gente, sobre todo en este tiempo, que están buscando soluciones, que están buscando salidas y no dejan que Jesús se les acerque. Es nuestra responsabilidad ayudar a otros a que se acerquen al Señor. Hay un acompañamiento, el seguir a Jesús, y dice la Escritura que Jesús caminó con los discípulos. Ese es el acompañamiento. Cristo camina con nosotros. Nosotros tenemos que ayudar a otros que caminen con Cristo. Porque muchos no tienen la fe que muchos de nosotros tenemos. Nosotros, si tú estás viendo, tú estás participando en la misa hoy en tu casa, tú no puedes decir, mi fe es como un bebé. Tú ya eres maduro en la fe, pero hay bebés de la fe que todavía se sienten pues un poco desconcertados o ellos no entienden realmente las Escrituras. Entonces debemos acompañarlos a ellos. La comunidad, la adoración a Jesús es la comunidad. Cuando venimos al templo, ahorita tu templo es tu hogar, pero cuando venimos al templo debemos de participar en la misa. Lastimosamente muchas personas cuando se da la misa pues pareciera que fueran canciones para dormir porque se están durmiendo, hay que dicen que aburrida. Eso es de pensar realmente, ¿verdad? Estamos de comunidad y participamos. Por eso nos llamamos cristianos. Y finalmente es la misión. Dice que entonces contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Inmediatamente terminaron de cenar. Los 2 discípulos se fueron a contar lo que habían visto. Vayan en paz, glorificando a Dios con sus vidas. Pero nos vamos al restaurante, nos vamos a la casa a hablar de la película, a hablar del vecino, a hablar de esto, de lo otro, pero no hablamos de las buenas nuevas. En este tiempo, sobre todo, que muchas personas se sienten sin esperanza, se sienten sin esa confianza de que el Señor camina, nosotros debemos acompañarlos, ayudarles a que abracen ese amor de Jesucristo. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, Jesús nos dice, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre vivirá conmigo eternamente. La Eucaristía es el verdadero alimento del alma, el pan de vida para la eternidad. Nos alimenta y satisface nuestras necesidades espirituales. Yo sé que ahora muchas personas están sufriendo mucho porque no pueden recibir físicamente al Señor. Tomémoslo desde este punto de vista. Debemos de apreciar lo que tenemos. Hay un famoso dicho también que dice, uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero no lo hemos perdido. Es un tiempo de transición. Pero tenemos una misión, sobre todo en este tiempo de sufrimiento, sobre todo en este tiempo de dolor, sobre todo en este tiempo de desesperanza, de desinformación, de ignorancia. Presentar a Jesús como la única solución. Continuamos con nuestra celebración y profesamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Hagamos esta petición a nuestra Virgencita de Guadalupe, que interceda por el mundo para la sanación de este virus que nos está destruyendo. Virgencita de Guadalupe, en estos tiempos de tribulación, te suplicamos a ti, Madre, que veas con compasión el sufrimiento de tus amados hijos e hijas afectados por la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Te suplicamos que intercedas ante tu Hijo Jesús, que se apiade de nosotros y que les dé sanación a los infectados por el virus, y te pedimos, protege a todos tus hijos. Jesucristo, Salvador de todas las personas, danos el valor de acompañar y cuidar al mundo entero en estos tiempos de tristeza y de incertidumbre. Buscamos refugio en ti y según tu promesa, líbranos de este peligro. Amén. San Antonio de Padua, ruega por nosotros. Santa Clara, ruega por nosotros. San Óscar Arnulfo Romero, ruega por nosotros. Bendigamos al Señor, que nos une en caridad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. Donde hay guerra, que haya paz. Donde hay odio, que haya amor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Lava del todo mi delito y límpiame de mis culpas. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Mysterio Fidei, mortem tuam annunciamus, Domine, et tua resurrectionem confitemus, donec venias. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de su heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con Santa Clara nuestra patrona, San Antonio, San Óscar Romero y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Gustavo y su auxiliar Michael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios,
Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Se dan un saludo fraternal de paz. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para todos ustedes que están celebrando junto a mí la Sagrada Eucaristía en sus hogares y que no pueden recibir al Señor sacramentalmente, los invito pues a que hagamos juntos esta oración. Cierren sus ojos, por favor, y desde su corazón digan conmigo: creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Hoy, Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, confío en ti, puedes cambiarme. Sáname, Señor, hoy quiero vivir. Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz. Sáname, Señor, líbrame del mal. Toca el corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vengo ante a ti para alabarte. Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes
corazón para alcanzar la santidad. Hoy, Señor Jesús, vienes a mí porque me amas. Hoy, Señor Jesús, confío en ti, en tu palabra. Sáname, Señor. Hoy quiero vivir, dame tu amor, sin ti no Puedo ser feliz. Sáname, Señor.